¿Tu relación de pareja es perfecta? ¿Los finales felices existen? ¿Tienes una pareja dispareja? Esto y mucho más lo responderemos en tu programa En Sintonía con mi Media Naranja. Bienvenidos. Hola, hola, bienvenidas, bienvenidos a su programa En Sintonía con mi Media Naranja. Yo soy Ivette Herreros, psicoterapeuta familiar de pareja individual. Hoy vamos a hablar de un tema profundo, necesario, no muy necesario, porque creo que todos nos enfrentamos a este tipo de cosas, pero realmente a veces nos es difícil sentarnos a abordar ciertos temas. Y aunque se ha hablado más con respecto a este tema, aún me parece que falta explorarlo, poner las cartas sobre la mesa, dialogarlo. Y tiene que ver esto con la paternidad responsable, ¿no? Más allá del rol de proveedor económico. Porque yo les decía que desde los estereotipos de género, las mujeres, pues, nos enfrentamos a desigualdad y tenemos o nos son asignados ciertos roles de género. Esto ha cambiado un poco, pero todavía tenemos que trabajar en ello, pero en esto a los hombres también, ¿no? O sea, es como una parte complementaria, incluido el rol del poder, pero también como desde la parte económica. Y entonces, yo no sé si los hombres tengan espacio para la paternidad. ¿Ustedes qué opinan? Y bueno, hoy quiero abrir el diálogo sobre lo que significa ser papá desde una visión emocional, afectiva, participativa y lo más importante, presente. Hoy te invito a cuestionar los modelos que nos heredaron, que han ido generación tras generación, y pensar en nuevas formas de vivir la paternidad. Y bueno, la verdad es que durante décadas, y bueno, me atrevería a decir que más, pero bueno, aproximadamente, la figura del padre ha sido vinculada exclusivamente al rol de proveedor, ¿no? O sea, como parecería que papá es aquella persona que solo es la persona encargada de la parte económica. Papá, a veces, y sobre todo anteriormente se solía decir, papá provee, trabaja y mamá cuida, alimenta, nutre, nos lleva a las actividades, ¿no? Entonces, les decía, está como estos dos lados de la moneda, pues. Y este guión ha definido generaciones, pero ha dejado a muchos hombres emocionalmente desconectados, porque parecería que incluso es algo que se transmite de generación en generación y desconectados de sus hijas, de sus hijos, de su pareja, de las emociones, del hogar. Y entonces, en esto, por ejemplo, del desempleo, pues viene a tener un impacto terrible, ¿no? Porque es un reacomodo rotundo. Y la verdad es que desde los estudios de género y masculinidad se ha hablado mucho de cómo esta rigidez afecta tanto a los hombres como los vínculos afectivos. Y la verdad es que el día de hoy me gustaría pedirle a la audiencia que nos deje algún comentario, ¿no? Sobre todo si son papás, esta parte nos ayuda mucho. Y esto tiene que ver con la parte de ¿cómo han vivido ustedes su paternidad? Digo, hay muchos hombres que yo he visto que, no tienen ya como esta, o sea, aunque siguen teniendo una parte de proveedor, ya es una parte complementaria con el de la mujer, pero en las cosas del hogar, ahí cómo lo manejan, cómo lo han vivido, ojo, no desde el juicio, sino realmente para poder abordar temas que ocurren constantemente y que necesitamos dialogar. ¿Qué pasa cuando un hombre quiere ser más que un proveedor? O sea, ¿realmente se le deja el lugar? Más allá de tú traes el dinero a la casa. ¿Qué pasa cuando quiere criar, estar, sentir, cuidar y sobre todo ser parte de la vida emocional de su familia?
Y ahí comienza allí comienza justo la transformación hacia una paternidad emocionalmente responsable. Yo recuerdo que yo a mi papá le hacía mucho la broma porque le decía: "Papá, padre es el que cuida, el que alimenta, no el padre biológico". Y ahí teníamos él y yo nuestra bromita, como en torno a, pues, tú eres mi papá, o sea, tú eres mi papá porque estás, tú eres mi papá porque me llevas a la escuela, porque das el dinero, pero también porque me abrazas, porque me llevas de la mano, porque me haces el licuadito en la mañana. O sea, por muchas cosas eres mi papá, ¿no? ¿Qué significa ser papá? Y bueno, porque digo, hablamos mucho de la maternidad, pero la paternidad también es importante, ¿no? Es la mamá, pero también el papá. Y bueno, aquí que me llevaría horas hablando de ese tema entre maternidad y paternidad. Pero, ¿qué es una paternidad emocionalmente responsable? La paternidad emocionalmente responsable es aquella que reconoce justo la importancia de estar presente, no solo de una manera física, sino de una manera emocional y afectiva. No se limita a cubrir meramente las necesidades materiales o económicas, pues, sino que también implica la escucha activa, la empatía, la expresión de afecto y sobre todo la disposición emocional, el estar. Estoy aquí, mi persona está para ti, ¿no? Hay un autor que se llama Sergio Sinai y él tiene un texto que se llama La sociedad de los hijos huérfanos. Y él en este texto plantea que muchos niños crecen con padres físicamente presentes pero emocionalmente ausentes. Y entonces pues tienen lo necesario, pero tienen muchos vacíos afectivos profundos. Otro autor, que es Michael Lamb, es psicólogo del desarrollo. Él destaca que las niñas y los niños necesitan padres disponibles. Y lo pone entre comillas, padres capaces de interactuar afectivamente, y esto está estudiado que genera una mejor autoestima, habilidades sociales y desarrollo cognitivo, ¿no? Sabemos que el desarrollo de los niños es físico, pero también emocional, pero cognitivo. Y tiene que ver mucho con la estimulación del ambiente del entorno. Un ejemplo así cotidiano podría ser un papá emocionalmente responsable que no solo pague el kinder de su hija, de su hijo, o la primaria, o lo que queramos llamarle, sino que asiste al festival escolar. Pregunta cómo se sintió su peque durante el día y valida su tristeza si algo salió mal. No le dices, no debes llorar, no, a ver, ¿qué pasó? ¿Por qué estás triste? ¿En qué puedo ayudarte? Aunque sea escucharte. Y bueno, también hay estereotipos de masculinidad que limitan la paternidad activa. Durante siglos, realmente, se ha promovido un modelo de masculinidad hegemónica que valora la fuerza, el silencio emocional, la productividad y la racionalidad por encima del afecto. Y esta visión ha dejado a los hombres sin herramientas para participar emocionalmente en la crianza. Insisto, esto ha disminuido un poco, pero todavía tenemos mucho trabajo por delante. R. W. Connell, en Masculinidades, en un texto 1995, introduce el concepto de masculinidad hegemónica, y este ha sido adoptado como el modelo deseado, relegando otras formas más afectivas de ser hombre, ¿no? Desde el significado de ser hombre tiene un impacto en la paternidad. Luis Bonino, también una persona que tiene textos, que ha estudiado mucho con respecto a las masculinidades, ha descrito cómo muchos hombres ejercen formas de violencia invisible, ¿no? Esos micromachismos, esas cositas que parecen muy sutiles, pero que están ahí. Y al desatenderse emocionalmente del hogar el hombre, y no por maldad, sino por aprendizaje cultural, porque él cree que eso es lo que le toca, que para eso es criado, que para eso es preparado, ¿sale? Un ejemplo cotidiano, pensemos en un padre que su deber es trabajar, entre comillas, y que piensa que las niñas o los niños no necesitan que se les hable de sentimientos, lo que necesitan es tener lo necesario. Y esto repite un patrón que lo desconecta emocionalmente.
Esto a su vez puede generar hijos con dificultad para expresar afecto o frustración. Por otro lado, tenemos el impacto emocional justo en estas hijas, en estos hijos y en la pareja, ¿no? Que es el tema de este programa, la relación de pareja. Y es que la falta de implicación emocional del padre tiene consecuencias profundas. Pensemos que los hijos puede provocar, en las hijas, en los hijos puede provocar inseguridad, ansiedad por separación, baja autoestima o dificultad para identificar y expresar sus emociones, ¿no? Y a su vez, entonces lo reproduce otra generación y luego se va a otra generación y luego se va a otra generación hasta que el contexto social, ese contexto, esas personas adultas que también son representativas, por ejemplo, en la vida de las niñas, de los niños que viven situaciones de violencia, y que hay una maestra, un maestro, alguien que se vuelve significativo y que funge como esa figura de red de apoyo y que desde ahí se pueden ir generando cambios desde lo contextual. Entonces, cuando vemos una familia que suceden cosas y creemos que son cosas de familia, pues ahí tenemos que trabajar un poco, porque también como sociedad tenemos cierta responsabilidad, ¿sale? Entonces, a partir de esos contextos, de otros adultos que son representativos, puede empezar a generarse un cambio, un cuestionamiento, este vínculo con otra persona, etcétera, pero pues en muchas cosas se transmiten por generaciones, pero desde esta parte social podemos empezar a cortar con estos roles, ¿sale? Y en la pareja, esto genera una sobrecarga emocional y logística en la madre, ¿no? La carga mental que hablábamos en algún punto que llevaba la mujer, que muchas veces se traduce en la relación de pareja en resentimiento, discusiones, distancia afectiva y sensación de soledad dentro de la relación. Y ustedes se preguntarán, en una pareja, por ejemplo, de dos hombres, ¿esto no pasa? Claro que pasa, ¿sale? Recuerden que hay roles y estereotipos de género y que en este programa hablamos de parejas de una forma inclusiva, ¿sale? Hay otra autora que se llama Nancy Chodorow y ella desde el psicoanálisis explica cómo la crianza sin implicación paterna perpetúa modelos de dependencia emocional hacia la madre, ¿sale? Y carencia de modelos masculinos integrados. Aquí el punto es que si pensamos que desde los roles de género, desde los estereotipos, la madre es la que cría o la que debe de, entre comillas, entonces también debe de haber un cambio y un cuestionamiento desde las mujeres, porque también las mujeres estamos transmitiendo esta situación, ¿no? Entonces ahí hay que tener cuidado. Jesper Juhl, que es un terapeuta familiar, afirma que los padres presentes emocionalmente fortalecen la autovaloración del niño y también la cohesión de pareja, ¿no? Cómo se valora ese peque, esa peca a sí mismo y cómo esto va a ayudar en la relación como tal de pareja. Un ejemplo puede ser una mamá que cuida, organiza, enseña, reprende y consuela sola mientras el papá descansa porque trabaja mucho, ¿no? Entre comillas, aunque los dos trabajen, ¿sale? Pero él tiene un trabajo muy duro. Y no lo estoy diciendo así como que dirán, ay, qué mala onda, no. Es que sí, de verdad, a veces tenemos el concepto que el hombre trabaja duro y a la mujer es lo que le toca. Y no lo estoy diciendo por ser mujer, porque a su vez al hombre que no tiene los suficientes recursos económicos se le cataloga de otra manera. Entonces, realmente, insisto, hay dos lados de la moneda y ambas partes no la pasan padre. Entonces, hay que ver. Solo que pues hay cosas muy naturalizadas y que también la parte económica también genera poder, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. Y todo esto genera una brecha emocional que daña la estructura familiar, ¿sale? La pareja y la familia. Y bien, ¿qué se necesita entonces para una paternidad emocionalmente activa? Y es que se pueden desarrollar varias estrategias y hábitos que promueven la transformación del rol paterno.
Primero, autoobservación y trabajo personal, ese es de ley. Preguntarte cómo aprendí a ser hombre, qué emociones me permito, cómo trato a mis hijas y a mis hijos cuando estoy frustrado, cuando tuve un mal día, me desquito, ¿qué hago? Y bueno, en este punto, buscar terapias, grupos de reflexión de hombres o lecturas sobre masculinidades nos puede dar un acercamiento a este trabajo emocional. 2, el tiempo de calidad, más que el de cantidad. Crear momentos de conexión diaria, leer juntos, preguntar por qué tal tu día, compartir rutinas. Si tengo, en lugar de dedicarle 5 horas con cara, mejor le dedico hora y media, pero con atención a lo que necesitan tanto mis hijas, mi hijo, mi pareja, ¿sale? 3, presencia emocional, no evadir los conflictos emocionales, ¿sale? O sea, porque tampoco ponerlos abajo de la alfombra me va a ayudar, sino afrontarlos y saber decir, ¿sabes qué? La verdad me equivoqué, estoy triste, estoy enojado, o ¿cómo te sientes tú? ¿Sale? Y eso es parte de una paternidad presente. El hablar de emociones no te hace menos hombre, ¿sale? Luego, número 4, tenemos la corresponsabilidad afectiva y doméstica. Involucrarse activamente en las tareas del cuidado, ¿sale? Recuerden que la crianza es de 2, ¿no? A veces no se puede, pero idealmente es de 2. Desde bañar a los hijos, a las hijas, hasta asistir a juntas escolares, si hay que cocinar, si hay que llevar al médico, etcétera. Y 5, formarse emocionalmente. Leer libros, escuchar un podcast, asistir a talleres o seguir contenido sobre nuevas masculinidades, ¿sale? Porque sí nos toca, porque el que no identifiquemos, eso no nos avala de responsabilidad, ¿sale? O sea, no es como de, bueno, como no sabía, no tengo responsabilidad. No, claro que sí, porque el daño sí se genera. Entonces, mejor asumir la responsabilidad y empezar a trabajar en ello. Y va a servir para muchos temas, ¿sale? Por ejemplo, un papá que nunca recibió afecto puede sentirse torpe para abrazar, pero al intentarlo con sus hijas, con sus hijos, está sanando su propia historia y construyendo otra forma de ser hombre. La paternidad responsable, quiero decirles, no es algo que se hereda, es algo que se construye día con día. Si tú, como hombre, quieres dejar una huella emocional significativa en tus hijas, en tus hijos, comienza por cuestionar lo aprendido y permítete sentir, cuidar y sobre todo estar. Estar en una forma de calidad. Y quisiera dejarte hoy unas preguntas para reflexionar. ¿Qué me impide emocionalmente ser más cercano a mis hijas o a mis hijos? ¿Qué es lo que me lo impide? ¿Estoy criando como me criaron o como quisiera haber sido criado, no? Y entonces es ahí echarte un aterrizaje a tu propia crianza, a tu cómo viviste ser niño, a cómo viviste la crianza que tu papá ejercía sobre de ti, ¿no? ¿Qué te hubiese gustado? Porque también aparte cada niño trae características diferentes. No todos necesitan lo mismo. O sea, de forma genérica sí, pero es como que conozcas, como que les conozcas y entonces desde ahí empieces a involucrarte, ¿sale? Porque ellos te están conociendo y tú les estás conociendo. ¿Y qué tipo de padre o cómo quisiera ser recordado como papá? ¿Sale? Y bueno, este es un tema que nos invita a mucha reflexión, que en algún programa nos acompañó Esteban Macotela, nos habló un poco sobre él, cómo vivió este acompañamiento con la mamá de sus hijos, cómo fue para él cuidar y sostener también, y voltear y mirar y decir: "Es que yo no tengo quien me sostenga", ¿no? Entonces, bueno, yo quisiera dejarle aquí un abrazo, un saludo a Esteban, que nos acompañó en ese programa y que desde ahí nos permitió como cuestionar, como pensar, replantear, ¿sale? Y quiero agradecerte por acompañarme en este episodio de Sintonía con mi media naranja.
Te invito a compartir contenido con hombres que estén transformando su forma de ser papás, con mujeres que deseen apoyar nuevas formas de masculinidad emocional. Y realmente yo quisiera pedirte que en tus comentarios pudieras dejarnos cómo has vivido tú esta situación de ser papá. ¿Qué te gustaría aprender? ¿Sale? Acuérdate, es una constante evolución, un constante aprendizaje. Te agradezco mucho por sintonizarnos en este tu programa En Sintonía con mi Media Naranja, donde no existen medias naranjas, sino naranjas completas compartiendo un frutero. Que tengas un excelente día del niño. Nunca es tarde para contactar con tu niña, con tu niño interior. Hoy te invito a regalarte un juguetito o algo que a ese niño, a esa niña interior le hubiera encantado. Nos vemos la próxima semana. Que tengas un excelente día. Yo soy Ivette Herreros y esto fue tu programa En Sintonía con mi Media Naranja. ¡Hasta la próxima! Este es un programa presentado por GCI Radio. Proyectamos tu marca. GCI Radio. GCI Radio. Proyectamos tu marca.